Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Bienvenidos a Poder Latino una semana más. Esta semana nos vamos a fijar en el cambio climático. ¿Y saben qué es lo que ha pasado en las últimas semanas con el cambio climático? Que Donald Trump ha decidido retirarse de uno de los acuerdos más complicados, más difíciles de alcanzar, que más actores implicaba, al menos actores nacionales. Y Donald Trump ha dicho que se va del Acuerdo de París. 2016 fue el año más caliente del planeta Tierra desde que se tiene registro. El segundo año más caliente, el 2015 y antes de eso, el 2014. Cada año la Tierra se calienta un poco más. El número de desastres naturales relacionados con el clima se ha triplicado desde 1980. Más de 9 de cada 10 científicos coinciden en que el calentamiento global es responsabilidad de los humanos y que representa una amenaza para el futuro del planeta. El año pasado, las naciones del mundo decidieron actuar para frenar su impacto negativo en el medio ambiente y combatir el cambio climático. 195 países firmaron el Acuerdo de París, en el que cada gobierno se comprometió a planificar y reportar regularmente su contribución para mitigar el calentamiento global. El gobierno de Obama no solo firmó, sino que lideró las conversaciones que llevaron al acuerdo. Sin embargo, el 1 de este mes, a pesar de la fuerte crítica internacional, la administración de Donald Trump decidió retirarse del acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos y el resto del planeta? Los argumentos de Donald Trump a favor de esa decisión que ha dejado atónitos a gran parte de la comunidad internacional, a los defensores de la necesidad de trabajar a favor de la reducción del cambio climático, del calentamiento global. Muchos dicen, y es un acuerdo en general de la comunidad científica, que sí, que el comportamiento humano tiene un impacto en ese calentamiento global. En la Casa Blanca hay, en la administración de Donald Trump, detractores, hay voces que dicen que no está aprobada esa relación, aunque la comunidad científica insiste en que sí hay una relación directa. Hoy nos acompañan dos analistas, dos expertos de cambio climático y de cuestiones políticas que nos van a ayudar a entender el impacto y la importancia de ese acuerdo y cómo queda Estados Unidos tras esa sorprendente decisión. Nos acompaña Javier Sierra, él es portavoz de la que se autodefine como la mayor organización medioambiental de Estados Unidos, Sierra Club, y además es experto en temas climáticos. Señor Sierra, gracias por estar con nosotros. Cómo no, muchas gracias. Y Genaro Pedro Arias es analista republicano y experto geoespacial. Señor Pedro Arias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál es la primera reacción que les produce esa decisión, que en el fondo es el cumplimiento de una promesa de campaña? Señor Javier Sierra. Nosotros creemos, y no solamente nosotros, sino la inmensa mayoría de la comunidad internacional, la inmensa mayoría de las empresas de Estados Unidos y prácticamente el 90% de la humanidad, que esta es una de las decisiones más ignorantes y más irresponsables de la historia de la presidencia de Estados Unidos. Estamos hablando del acuerdo internacional, del acuerdo más importante de la historia de la humanidad. Jamás antes el ser humano se había puesto de acuerdo en alcanzar un objetivo común, los casi 200 naciones del planeta. Y estamos viendo que Estados Unidos no solamente está renunciando a su liderazgo mundial, está renunciando a su liderazgo diplomático, a su liderazgo económico y a su liderazgo moral. Estamos viendo aquí que un anciano de casi 71 años decide que lo correcto para hacer ahora mismo es poner en peligro a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, echando la atmósfera, prácticamente condenándola a un caos perpetuo y por lo tanto a una sociedad en continuo peligro de lo que estamos viendo, de que no haya una armonía entre las naciones del mundo. Y estamos viendo que esto realmente es algo, lo hemos recibido con gran consternación. Bueno, por mi parte, yo creo que el presidente Trump hizo una cosa muy buena en sacarnos del Tratado de París. Cumplió con una promesa de su campaña, que era proteger 6.2 millones de trabajos que van a desaparecer si estos cambios se ponen en acto. Eso ha sido un estudio que para el año 2040 vamos a perder 6.2 millones de trabajos aquí en los Estados Unidos. Mira,
Yo también opino y me pongo en la manera que lo dice Patrick Moore, el fundador de Greenpeace, que el único constante en la vida y en el mundo es el cambio. El clima ha cambiado miles de veces en millones de años y lo va a seguir haciendo porque así es la naturaleza de la Tierra. Y todavía no sabemos, y muchos científicos no saben por qué cambia el clima. Muchos de estos cambios se han ocurrido millones de años antes que estuvo el hombre en la Tierra y va a continuar así. Vamos a ir por partes, para ir desglosando un poco. Usted argumenta que la decisión está bien tomada porque preserva 6,2 millones de puestos de trabajo, dice. Esos puestos de trabajo, ¿cuántos están vinculados precisamente al cambio climático y cuántos por el cambio de economía van a perderse de igual manera? Se perderían porque el cambio que esto le hiciera a la economía es una cosa tremenda. O sea, no vale la pena, no hay razón por qué destrozar la economía del mundo industrial por teorías que se llevan nada más ahora por el momento son generadas por programas de computación. Hay muchos científicos que tienen dudas, pero estas voces no se oyen. Son programas que generan datos y no se oyen porque no existen. Estamos hablando del 99.9% de los climatólogos y expertos del mundo están de acuerdo en que el cambio climático está ocurriendo, que se está acelerando y que, mira, vamos a poner ejemplos de quiénes son los que defienden esto. El mismo Pentágono, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos consideran el cambio climático un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. No solamente eso, son prácticamente todas las universidades de Estados Unidos, la Academia Nacional de las Ciencias, la Fundación Nacional de las Ciencias, la NASA, NOAA, prácticamente todos los entes científicos de Estados Unidos están de acuerdo que el cambio climático está ocurriendo, se está acelerando y que es una amenaza para el futuro de nuestras generaciones. Y lo que estaba diciendo Genaro sobre los puestos de trabajo. Mira, estos son cifras del Departamento de Energía. En el rubro de la generación de energía, estos son los porcentajes. El carbón genera el 4% del empleo, el gas natural el 10%, el petróleo el 17%, y todo lo que tiene que ver con energía limpia y eficacia energética se lleva el 72% de los empleos de Estados Unidos. La energía solar, la industria de energía solar, es el rubro de la economía de Estados Unidos en general que más empleo genera. Espera un momentito. El hecho de que existe el cambio climático no es solamente una lacra planetaria, es una enorme oportunidad para que nosotros, Estados Unidos, sigamos siendo el líder mundial en la creación de empleo y el líder mundial desde el punto de vista económico. China acaba de anunciar un plan en el que va a invertir 360.000 millones de dólares para crear más de 13 millones de empleos en inversiones en energía limpia. ¿Y por qué es que la China, por el acuerdo de París, no tiene que reducir sus emisiones hasta el año 2030? China ha reducido sus emisiones de cambio climático más prácticamente que ningún otro país, excepto uno. ¿Sabes cuál es? Nosotros. Exacto. Pero nosotros lo hicimos sin leyes así. No, pero de lo que se trata aquí es un compromiso internacional, ¿ves, Genaro? Estamos hablando de que esto ocurrió cuando, por ejemplo, la administración Bush-Cheney, hace años, cuando se retiró del protocolo de Kioto, años más tarde, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, se dio cuenta de la enorme repercusión negativa que tuvo el haberse salido de un acuerdo que estaba ya firmado. Y no solamente fue en cuestiones de cambio climático, sino en cuestiones económicas, diplomáticas. Sí, pero no se nos adelante. La parte diplomática enseguida la tocamos. Estamos hablando de la realidad de un cambio climático, impulsada por el comportamiento humano, que usted dice que hasta el mismo Pentágono dice que eso es una alerta y una preocupación para la seguridad nacional. Es un peligro para la seguridad nacional. ¿Por qué Donald Trump desoye a su propia administración? Primeramente, la estadística de que 99% de científicos climáticos están de acuerdo con este tema no es verdad. 99%, la estadística es 99% de científicos, pero eso no quiere decir que esos científicos no tengan dudas. Eso es como decir 99% de todos los científicos
están de acuerdo que los carros matan a seres humanos, pero eso no te quiere decir nada de los carros. Claro, o sea, los carros pueden tener, uno puede tener un accidente, ¿verdad? Pero el beneficio de manejar es mucho más grande que el accidente que una persona puede tener. Esta es una interpretación totalmente arbitraria de lo que estamos hablando. Yo te hablo de hechos fehacientes. Estoy hablando de estudios, por ejemplo. Estudios que están corroborados por los mismos expertos de la comunidad internacional científica, es lo que se llama peer review papers. Se hizo un estudio hace 2 años en el que se analizaron 10.000 peer review trabajos, ¿no es cierto? 10.000. De estos 10.000, solamente solamente un científico ruso no estuvo de acuerdo en que el cambio climático está ocurriendo, que se está acelerando y que está causado en gran parte por el hombre. Y este científico ruso dijo, si Rusia ahora mismo se desentiende de los combustibles fósiles, sería la ruina nacional. ¿Ves? Estamos viendo que la comunidad internacional que no tiene intereses creados, que no depende de los fondos de la industria de combustibles fósiles, las petroleras, las carboneras y las gaseras. Bueno, pero Javier, los también, independientes nos dicen si claramente que el cambio climático está existiendo y se está empeorando. Si hablamos de dinero, hay $1 millones de dólares en becas de muchos gobiernos que van a todos los profesores y científicos que hacen esos estudios. Nadie va a levantar dinero diciendo que tienen dudas. Pero el dinero está en... Hablábamos de la comunidad internacional. Vamos a ver qué dicen los datos. Seamos precisos para entender cuán implicada y cuán preocupada está la comunidad internacional con el tema del cambio climático. Saludamos a Diana Castañeda con los datos. Diana, seamos precisos. Gracias, Gustavo. El 79% de la población global está preocupada por este tema, por el calentamiento global. Pero vamos a mirar estas cifras más a profundidad. Los europeos y los latinoamericanos son los más preocupados por este asunto. El 95% de la población en Latinoamérica considera que es muy importante. Le sigue Europa. En el caso de África es el 85% y en la escala también le siguen Asia y Oriente Medio. En el caso de Estados Unidos, el 69% de los estadounidenses está preocupado por este asunto. Es decir, que de cada 10 estadounidenses, aproximadamente 7 consideran que este es un tema importante en la agenda del presidente Donald Trump y también para tomar medidas, sobre todo para generaciones a futuro. Esto ha provocado que veamos en varias oportunidades manifestantes, no solo frente a la Casa Blanca, sino en diferentes estados de la nación americana protestando por la política que ha asumido el presidente Donald Trump frente a este tema. Regreso contigo, Gustavo. Gracias, Diana. Sorprendente. Vemos que en América Latina hay muchísima preocupación, que seguido de América Latina está Europa, África y hasta vemos luego la media global con el 79% y Estados Unidos por debajo. ¿Por qué Estados Unidos, señor Pedro Arias, está por debajo de esa media internacional? ¿No están preocupados los estadounidenses por el cambio climático? Yo creo que, sinceramente, si hay preocupación, debe ser enfocarse cómo vamos a adaptarnos a estos cambios. El científico Bjorn Lomborg de Dinamarca, él sí tiene bastante preocupación por el cambio del clima, pero él cree que debemos de hacer inversiones en la tecnología para parar estos cambios, para adaptarnos como seres humanos. El hecho de que uno piense que el clima no va a cambiar solamente porque el hombre pone una pausa a la producción industrial del mundo, es como decir, pero ¿por qué no había cambios antes del hombre, antes que estuvo el hombre en la Tierra? Siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Y destrozar unas industrias que no solamente son las industrias de carbono o de petróleo, pero sin industrias de electricidad, industrias de empresas en diferentes ramas, es algo muy preocupante para los estadounidenses. Como dijo el presidente Obama, usando su plan de acción, las cuentas de electricidad subieran por el atmospheric. Claro, miren, fíjense en una cuestión que puede ser muy llamativa y me gustaría pedirles la opinión. Cuando Estados Unidos decide salir del Acuerdo de París,
se está alineando con otros dos países que están fuera de ese acuerdo. Uno es Siria, está en una guerra civil. El otro es Nicaragua, porque consideran que ese acuerdo no hace lo suficiente, de acuerdo a su gobierno, para el cambio climático. ¿Qué dice eso? Porque antes hablábamos de la diplomacia, de los aliados. Siria, Nicaragua y Estados Unidos en la misma lista, y en la otra el resto, casi 200 naciones. El señor Trump nos ha convertido a Estados Unidos en un paria internacional. El debate este que estamos hablando, que todavía realmente me parece estrambótico, que sigamos discutiendo si existe la gravedad, si la Tierra es redonda o si gira alrededor del Sol. Es lo mismo. Fíjate que en el año 79, ExxonMobil hizo un estudio entre sus expertos y adivinaron prácticamente con exactitud al 99% qué es lo que estamos viendo hoy. Las consecuencias de la quema de combustibles fósiles nos llevaría al calentamiento de la atmósfera, al derretimiento de los casquetes polares y al derretimiento de los glaciares. Lo hicieron esto en el año 79, con una exactitud prácticamente increíble, desde luego. No solamente ocultaron este conocimiento fundamental para el futuro de la humanidad, sino que durante los siguientes años invirtieron cientos de millones de dólares en silenciar a los científicos que más tarde corroboraron exactamente lo que los científicos de Exxon habían descubierto. No solamente eso, unos años más tarde, lo que se publicó hace solamente 2 meses, un video producido por Shell, que llegaba prácticamente a las mismas conclusiones que había llegado Exxon unos 10 años antes. No solamente estamos hablando del Pentágono, de todas las entidades científicas y de expertos de Estados Unidos, estamos hablando de las mismas petroleras. Sabían que esto iba a ocurrir. Señor Pedroarías, para cerrar este bloque. Bueno, mira, en sí los movimientos histéricos de la izquierda nunca se han realizado en mi vida y nunca se van a realizar. En los años 60 la histérica cosa era la bomba superpoblación, lo que le llamaban zero population growth, que el mundo iba a tener tanta gente que nos íbamos a morir de hambre. Eso no ocurrió. En los 70 era congelación global, que iba a empezar una nueva época de hielo. Eso tampoco se llegó a cabo. En los 80 eran otra cosa no relacionada al clima, pero otra histeria que era la sida heterosexual, que iba a acabar con la población de los Estados Unidos. Eso tampoco se llevó a cabo. Y en los años 90 cambiaron el nombre de calentamiento global al cambio climático. Esto es Poder Latino y hoy es domingo. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Hoy en Poder Latino analizando la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, algo que no se va a producir de manera inmediata, porque todos los acuerdos internacionales tienen un periodo que es aplicable para todos los que se quieran retirar. En este caso, aproximadamente unos 3 años y medio, lo cual los analistas recuerdan que va a caer precisamente sobre la próxima campaña electoral en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Donald Trump va a ser reelegido? Y si no lo es, el nuevo presidente va a tener que hacer frente a esa decisión adoptada por la actual administración. En cualquier caso, hoy analizamos la cuestión del cambio climático con Javier Sierra y con Genaro Pedroarías. Hablábamos de las razones de Donald Trump, de cómo ha justificado una decisión que a ojos de la comunidad internacional es difícil de aceptar, pero en cualquier caso, internamente en Estados Unidos, él ha levantado, lo que decía usted, señor Pedroarías, la bandera del proteccionismo de determinados puestos de trabajo. Y dice Donald Trump, esto del cambio climático es un invento de los chinos para ralentizar el crecimiento económico o la producción de Estados Unidos. ¿Usted lo comparte? En cierto modo sí, en cierto modo también pienso que este tratado fue mala ley. Vamos a hablar de cómo se hacen las cosas aquí en los Estados Unidos, el más grande país, el más gran país del mundo, en mi opinión.
aquí tenemos un sistema donde la Constitución americana, en artículo 2, sección 2, le da el poder de ratificar a los tratados internacionales al Senado de los Estados Unidos. Eso está ahí por una razón muy importante, porque algo tan grande, con tanto impacto al pueblo americano, debe de tener representación del pueblo en el Senado por sus senadores y por cada estado. Eso no se hizo. El presidente Obama no era gran fanático de la ley y la Constitución, entonces él hizo este tratado como una orden ejecutiva del presidente. Primeramente, por eso no me gusta y por eso no le gustaba mucho a muchos votantes el acuerdo, porque no tuvo la misma manera, no tenía la misma manera de implementarse como otros tratados como NAFTA y otros tratados internacionales. Eso es por empezar. Si hubiera sido una gran ley y si hubiera tanto apoyo popular, ¿por qué no se empezó en el Senado como debe de ser hecho? Lo que pasa es que si nos fijamos en las opiniones de republicanos y demócratas, ahí hay una gran diferencia. Es decir, fíjese, los datos del Centro de Estudios Pew, que es un prestigioso centro de análisis e investigación respetado por conservadores y por liberales. Y dice que los Estados Unidos, los ciudadanos, los republicanos consideran que el cambio climático es un problema muy serio. Entre los republicanos, alrededor del 20%. De manera intermedia, el 41%, y entre los demócratas, entre los independientes, el 41%, y entre los demócratas, el 68%. Hay una diferencia entre los demócratas y los republicanos de casi 50 puntos. Pero si nos fijamos en los demócratas, por ejemplo, que hay que recordar que Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Donald Trump, si nos fijamos solo en los datos, no en quién ganó las elecciones, ese es otro debate, pero nos fijamos en el número de individuos, Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más. Es decir, la voz de los demócratas también debería ser escuchada, y en cambio Donald Trump ha sacado al país por completo de un acuerdo que también preocupa a una gran parte de la población. Si se hubiera hecho como una ley, como cualquier otro tratado, como se hizo NAFTA, hubiéramos tenido más debate de público en el Congreso, y eso no se hizo porque el pueblo americano debe tener el derecho de hacer eso. Al presidente Obama no le interesaba la opinión del pueblo americano si no lo hubiera hecho en el Senado. Como digo, hay una diferencia en la filosofía republicana o demócrata o liberal o más izquierdista y conservadora. Los conservadores tienen más fe en lo que podemos hacer por nosotros, el ser humano, lo que puede solucionar con tecnología. La izquierda tiene fe en en las cosas que han pasado, que no se han realizado, como le digo, la nueva época de hielo, la bomba de población. Javier. Genaro, estás repitiendo algo que nosotros, como dices tú, la izquierda jamás dijo. Eso del congelamiento del planeta. Bueno, mira, te puedo dar los artículos. Te voy a dar ¿cómo no? Te voy a explicar por qué el Acuerdo de París es un acuerdo, no es un pacto. ¿Ya? Es un acuerdo, no es un pacto. No es como NAFTA. NAFTA es un pacto. El Acuerdo de París es un acuerdo simplemente, ¿ves? Y es muy flexible porque da la amplitud a todas las naciones a llegar a las metas para que se reduzca el calentamiento de la atmósfera y que lo hagan de la manera que ellos crean más conveniente. Por eso fue que no llegó al Senado de Estados Unidos, porque fue un acuerdo, no porque fue un pacto. Eso por un lado. Por otro lado, la última encuesta que se ha hecho al respecto, esta encuesta nacional, fue de ABC News, creo que fue. El 70% de los votantes de Estados Unidos están de acuerdo en que debemos mantenernos en el Acuerdo de París. Pero no solamente los votantes de Estados Unidos, es ExxonMobil está de acuerdo en que tenemos que habernos quedado en el acuerdo. Shell está de acuerdo en que teníamos que habernos quedado en el acuerdo. Y lo mismo con BP. Prácticamente la comunidad entera de empresarial de Estados Unidos estaba de acuerdo en que nos teníamos que haber quedado en este acuerdo. Volviendo a las razones de Donald Trump, ¿usted cree que son falsas los argumentos, los posicionamientos para justificar su salida, de que con esta decisión se van a mantener determinados puestos de trabajo en el sectores, por ejemplo, de la minería, donde en estados como Pensilvania o West Virginia o Virginia Occidental ha sido tan llamativo y ha sido tan decisivo para que los votantes acaben dándole la presidencia? Mira, la industria carbonera es su peor enemigo.
La industria carbonera tenía unos 100.000 trabajadores hace unos 10 años. Ahora mismo tiene 60.000. Y las predicciones es que de aquí a 5 años tenga solamente 40.000. Y no solamente porque los mercados energéticos internacionales están rechazando el carbón como combustible, se considera ya un combustible del siglo XIX. No solamente eso, sino que además la automoción a la que ha sido sometida la industria, prácticamente de 10 mineros, ahora una máquina puede hacer el mismo trabajo de 100 mineros. Pues en el fondo no van a volver estos trabajos. No, jamás. La misma industria. O sea, va a generar frustración entre esos exacto, votantes. la misma industria carbonera reconoce que esos trabajos nunca van a regresar. Entonces, lo que nosotros defendemos, ni más ni menos, es que a estos héroes de la revolución industrial de Estados Unidos, que son la minería, los mineros de carbón, hay que protegerlos y hay que darles una alternativa, porque ya sea desde nuestro punto de vista o sea de cualquier punto de vista, son los mercados energéticos los que dictan el futuro de esta industria, y el futuro de esta industria es tan negro como el carbón. Una cosa, me gustaría hablar del tema de energía limpia y energía verde. Lo que no entiendo a través de todos mis estudios es por qué no promovemos, si queremos tecnología o queremos energía limpia y queremos energía que no contribuye tanto a la polución del mundo, ¿por qué hemos parado la energía nuclear? Yo sé que mis amigos como Javier, no le gusta hablar de la energía nuclear, pero es porque no se ha usado en una manera moderna, en una manera que puede generar toda la electricidad que necesitemos por miles de años. Sí hay problema con esa tecnología como cualquier otra tecnología y cualquier otra manera de producir electricidad, pero por ejemplo, las células que se usan para hacer las células del solar contienen químicos y elementos muy dañinos a la Tierra. Pero entonces, eso se tienen que minar, sí. Eso se tienen que botar en lugares donde pueden contaminar el medio ambiente. Eso también es otra cosa que no hemos hablado. Señor Sierra, ¿la energía nuclear no es la alternativa? La energía nuclear no es la alternativa porque la energía nuclear sigue siendo tóxica durante 10.000, 15.000 años. Oiga, pero usted pero está en podemos contra. Un momento, pero déjame preguntarle. ¿Qué energía es la que tiene que funcionar? Claro, Porque bueno, pues mira, si me permites terminar lo que estaba diciendo, la energía nuclear no es la solución. Simplemente para construir una planta nuclear se tarda entre 15 y 20 años. Pero eso es por las regulaciones. Genaro, yo te dejé hablar, tú no me dejas hablar, no es justo. No, yo Va, creo que hables. no se me quejen, que estamos haciendo un No me debate dejas hablar. enriquecedor. Para sustituir las 257 centrales carboneras que se han retirado desde el año 2002 en Estados Unidos, para sustituir la generación de energía que esas plantas generaban antes, valga la redundancia, tendríamos que construir unas 50 centrales nucleares. Cada central nuclear se tarda entre 15 y 20 años en construir. No tenemos ese tiempo que perder. Estamos en una emergencia planetaria. No tenemos más de 10 años para reducir las emisiones de carbono que nos están envenenando la atmósfera. No solamente eso, sino que además la industria de la generación de energía limpia por parte del viento, del sol, de las corrientes marinas, etcétera, está avanzando a pasos agigantados. Sí, pero no es suficiente. Sí, es suficiente. No, la India acaba de cancelar la construcción de 20 centrales carboneras, sencillamente porque el precio de la industria solar, de la generación de industria solar, se ha derrumbado. Y es mucho más, desde el punto de vista económico, tiene mucho más sentido construir centrales solares que centrales carboneras. Pero las nuevas alternativas de fuentes de energía no están dando respuesta a una demanda cada vez más creciente de energía eléctrica. Te pongo, por ejemplo, Alemania. Alemania de aquí al año 2030 no va a generar un solo gramo de carbono en la atmosfera, porque todo lo que va a generar va a ser por medio de energía limpia. En Alemania está sufriendo. Alemania está sufriendo, se está tratando de quitar es la tercera potencia. Que hable el señor es la tercera potencia. Es la tercera potencia económica mundial. Javier. Pero es que me está discutiendo que Alemania se está... es verdad. ¿Cuál es su argumento? No, Alemania se está tratando de reversar
de eso porque no pueden llegar a la necesidad que tienen en su economía con el viento y con la potencia, la energía solar. Es un país con energía nuclear. Sí, pero hay... y lo va a retirar, va a retirar también. Va a retirar sus centrales nucleares. Alemania tiene planeado para el año 2000 con generación de solar, generación de viento, eficacia energética, y también a través de otras tecnologías. Esto está ocurriendo ya, ¿ves? Esto está comprometido. Angela Merkel lo dijo el otro día, dice, después de hablar con el señor Trump, aquella desastrosa gira que hizo, sobre todo la reunión del G7, dijo, Estados Unidos y el Reino Unido nos han abandonado. Estamos a nuestra propia suerte, lo vamos a hacer nosotros solos. Y lo vamos a hacer de una manera limpia. Fue la reunión del G7 fue un compromiso, de nuevo, un compromiso renovado del Acuerdo de París, que el señor Trump se negó a ratificar. ¿Hay populismo detrás de la propuesta de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París? ¿De acuerdo a lo que estamos hablando, señor Pedro Arias? Yo creo que sí. Mira, lo que votó, el pueblo americano votó para un cambio muy radical este noviembre. El pueblo americano ya se está cansando de poner a los Estados Unidos al mismo nivel que otros países del mundo. Otros países del mundo también condenan mucho las acciones de Israel. Nosotros somos uno de los pocos países en las Naciones Unidas que defendemos a Israel. Eso no quiere decir que lo que haga el resto del mundo es moral o bien para el ser humano. Otra cosa, Estados Unidos, por el acuerdo, tienen que invertir billones de dólares en unos fondos para ayudar a este problema de cambio climático. ¿Dónde va a ir ese dinero? Es lo que dijo el presidente. ¿A dónde va a ir ese dinero? Muchos gobiernos del mundo tienen gobiernos corruptos, tienen líderes corruptos, personas en diferentes secretarías que son corruptos. ¿Dónde se va a ir ese dinero? Entonces, déjeme preguntarle, ¿cuál es la alternativa? Porque es evidente, y eso sí está probado, que el comportamiento humano tiene un impacto en la aceleración del cambio climático. Podemos diferir en de si ese cambio climático forma parte de la tendencia del mundo, como usted decía antes, cuando hubo glaciaciones, ahora no hay. Eso es una opinión que aquí no estamos cuestionándola. Puede que, pero lo que es una evidencia es que el comportamiento y el tipo de consumo de la humanidad hoy está teniendo un papel fundamental en ese cambio climático. ¿Salirse del Acuerdo de París es la solución? Y si no lo es, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué propone Donald Trump? En mi opinión, lo que debe ser es una combinación de muchas tecnologías, pero eso de reducir estas, por ejemplo, el uso del petróleo, el uso de carbón, así de un día a otro, eso va a destrozar la economía. Lo que tenemos que hacer es gradualmente hacer un cambio a diferentes tecnologías. En mi opinión, todavía la energía nuclear es la tecnología original verde, pero no se ha podido usar la tecnología nuclear porque en el año 79 hubo un accidente en un lugar que se llama 3 Mile Island. Desde entonces el Partido Demócrata ha cerrado el expandimiento de esa tecnología. Debemos empezarlo otra vez, debemos de usar también poder eléctrica por ejemplo, usar ríos y usar el agua para generar electricidad. Sí. Pero también muchos políticos no quieren hacer eso porque eso daña a los pescados de los ríos. Bueno, o sea, no estamos voy a darle la palabra a Javier. industrializando. Le doy la palabra a Javier para cerrar este bloque y continuamos en Poder Latino. La pregunta era ¿cuál es la alternativa? No existe alternativa. Sencillamente el señor Trump nos está empujando de nuevo a una economía del siglo XIX. Fíjate que el rubro que va realmente a definir el liderazgo económico en el siglo XXI de cualquier país es la energía limpia, la energía renovable. Y esto ya se han dado cuenta los chinos, ya han invertido 360.000 millones de dólares para crear 13 millones de empleos precisamente en este rubro. Lo que estaba diciendo Genaro sobre la energía nuclear, lo de TMI, el desastre que ocurrió en Harrisburg, en Pensilvania, no fue la única causa, también fue la causa de Chernóbil, que todavía siguen grandes extensiones de Ucrania totalmente inservibles para el ser humano. Pero eso fue por la corrupción. Yo te dejé hablar, ahora me tienes que dejar a mí terminar. Y no solamente fue Chernóbil,
sino también Sí, pero eso fue- Fukushima en Japón. Pero es un debate, señor Javier Sí, Sierra. sí, es un pero debate. yo no se me queje porque la idea es que se interactúe. No, pero acabe bueno, su argumento, no hay pero si problema. yo trato de decir algo, quizá tengo el derecho a acabar mi pensamiento, ¿no es cierto? Dele. Pero si yo no lo interrumpo a él, yo no te interrumpo a ti, Señor entonces Sierra. tampoco quiero que me interrumpas a mí. Pero bueno, ya está. Eso es lo que no tenía mucho más que decir. Muchas gracias. Primeramente, el desastre de Chernobyl ocurrió por la corrupción del gobierno comunista en Rusia, que no le dio propio Fukushima? mantenimiento. Eso fue algo que ha sido muy exagerado, Javier. Muy exagerado. Muy exagerado. Por favor, Genaro, la misma... Pero ahora déjele terminar. No, pero si tú me argumento. decías que lo Sí, que hay que ha hacer sido es que muy había un exagerado. debate en Pero eso, no ya utilice se el entiende, argumento. ahí estamos. Ha habido muy poquito... Cerramos con este punto. Ha habido muy poquita contaminación en Fukushima. En Chernobyl sí. En Chernobyl sí, pero eso fue porque el gobierno corrupto comunista de la Unión Soviética no le dio mantenimiento a una tecnología vieja y mala y en malas condiciones. Y los científicos ya le habían dado bastante aviso que un accidente iba a pasar y el gobierno soviético lo cubrió y no hizo nada. Esto es Poder Latino, hoy debate acalorado. ¿Será el cambio climático? Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Estamos en Poder Latino hoy con Genaro Pedro Arias y con Javier Sierra analizando el cambio climático, las decisiones de la administración Trump de salirse del Acuerdo de París y en el último fragmento el debate bien acalorado. A este momento del programa quiero invitar a la conversación a un invitado que es Ruth Greenspan Bell. Es una experta en políticas públicas de uno de los centros de análisis de pensamiento relevantes aquí en Estados Unidos, el Wilson Center. Señora Greenspan Bell, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Analizábamos ahora el efecto del cambio climático, las decisiones de Donald Trump. Me gustaría conocer su opinión al respecto de esa decisión de retirarse del Acuerdo de París de Estados Unidos. ¿Qué efecto va a tener a su juicio en la economía de Estados Unidos? Bueno, para usar una de las palabras favoritas del presidente Trump, creo que es triste que él tenga una profunda ignorancia sobre la forma en que trabaja la economía en estos días, en el siglo XXI. Yo creo que él ha cometido una terrible falta de cálculo. Creo que es desafortunado. Pero creo que muchas ciudades, estados y muchos negocios continuarán hacia adelante de todas formas. Mientras puede ser que el progreso sea lento, de todos modos creo que continuará. Como decíamos ahora, la decisión de salirse de ese acuerdo, Donald Trump, el presidente Donald Trump, la construye sobre la premisa de que determinados puestos de trabajo van a volver. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo creo que el presidente está cabalgando en los caballos incorrectos. Él ha estado en la industria del carbón y todos sabemos que esa industria está perdiendo empleos por variedad de razones. Se está convirtiendo en algo más mecanizado, se necesita cada vez menos y menos gente en esa industria. El mercado está destruido, todo está débil y desde que el gas natural llegó a la escena, el carbón esencialmente ha sido desplazado. Es más costoso y ambientalmente hablando no es útil. Está destruyendo el paisaje de West Virginia y está creando polución. El presidente no entiende nada de eso. Creo que la forma en que la economía está ahora va en una dirección diferente y él no entiende eso. Una última pregunta antes de terminar. Determinados gobernadores y alcaldes de Estados Unidos le han dicho a Donald Trump que no están de acuerdo con la decisión y que ellos van a continuar impulsando políticas para cumplir los acuerdos de ese Acuerdo de París. Además,
como escuchábamos aquí también, algunas empresas, grandes empresas, han dicho que están de acuerdo y que van a contribuir a esos compromisos de los gobernadores y de los alcaldes. ¿Va a ser suficiente? De hecho, y primero que todo, me gustaría redirigir un poco la pregunta. Yo creo que en un nivel estatal y en la industria privada hay tremenda preocupación sobre la eficiencia de la energía, mejorar la eficiencia de la energía. Eso es de lo que todos estamos hablando. Y yo creo que continuará por una variedad de razones. Es la tendencia esencial en este asunto. Todos saben sobre California. California es un enorme líder en esta área. Acabo de estar en California el fin de semana pasado. El número de carros eléctricos que hay en esta industria es realmente deslumbrante, pero es en lo que la gente cree. Pero incluso en estados rojos, o sea, estados más conservadores como Georgia, por ejemplo, allí están invirtiendo en energía solar de forma agresiva. Están orgullosos en el número de instalaciones de energía solar que están teniendo lugar. Texas también, y Texas es un estado muy conservador. No hablan, sin embargo, de cambio climático, lo dicen de otra forma, pero ¿qué importa la palabra que usen? La cuestión y lo importante es qué están haciendo. Y yo creo que finalmente es importante saber que para muchas industrias, las personas que compran sus productos, que contratan en sus industrias, quieren saber que esas industrias están haciendo lo correcto. Y esa es una de las motivaciones para muchas grandes compañías que realmente piensan en la eficiencia de la energía y en utilizar fuentes renovables de energía por una variedad de situaciones que son esenciales y ayudan contra el cambio climático. Finalmente, desde el punto de vista diplomático, ¿cuál cree que es el impacto que va a tener esta decisión de Trump de salir de ese acuerdo de París? Es decir, ¿se aleja de sus socios tradicionales, como por ejemplo, lo decimos ahora, países como Francia o como Alemania? ¿En qué posición queda la diplomacia estadounidense y el prestigio del país? Bueno, el fondo de todo esto, de lo que está ocurriendo aquí, es que las acciones de la administración, del gobierno, no hará que las cosas estén más lentas. Nosotros tomaremos nuevos retos en esta área, impulsaremos a la sociedad y al gobierno para nuevos avances, porque el gobierno no hará ello, pero mucho continuará. Yo creo que tendremos la intención de movernos a cumplir las metas de París. Señora Ruth Grisman-Bell, gracias por haber estado con nosotros, experta en políticas públicas y medioambientales del Wilson Center. ¿Están de acuerdo? Es decir, la decisión de gobernadores, de alcaldes, de empresas privadas, ¿tienen esa legitimidad como para decirle al presidente, miren, usted decida lo que quiera, que nosotros vamos a cumplir los compromisos adoptados por la anterior administración? Por supuesto que sí, tiene la autoridad moral de hacerlo. En los últimos meses, las últimas semanas, más de 1.000 municipalidades de Estados Unidos se han declarado en favor del Acuerdo de París. En los últimos días, en los estados de California, Nueva York y Washington, que suponen el 30% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, están de acuerdo en apoyar el Acuerdo de París. El estado de Hawái hace 2 días ratificó, oficialmente firmó el Acuerdo de París. Lo que estamos viendo es que desde el punto de vista local, municipal y estatal, el combate contra el cambio climático sigue siendo muy saludable en Estados Unidos y sigue avanzando a pasos agigantados. Lo que haga el señor Trump por un lado o por otro, gracias a Dios, en este sentido, no tiene un impacto en lo que es los gobiernos locales. Y esto es algo que el movimiento conservador ha defendido durante prácticamente la existencia de Estados Unidos. El derecho de las municipalidades, de los estados, de los gobiernos locales de dictar sus propias políticas, de dictar sus propios destinos. ¿Y cuánto pesan estos gobiernos, estas municipalidades, estas empresas respecto del conjunto global? ¿Es un hecho simbólico? ¿Global de todo el mundo o global de Estados Unidos? De Estados Unidos. Es decir,
¿cuán importante es ese contrapeso a las políticas de Trump? Como te digo, estamos hablando del 30% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. El estado de California, si fuera un estado independiente, un país independiente, sería la sexta economía del mundo. Precisamente California acaba de firmar un acuerdo con China para seguir cooperando en este sentido. ¿Ves? Lo que estamos viendo es que el mundo entero se está dando cuenta de que estamos en una emergencia planetaria, que lo que nos estamos jugando aquí es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y están actuando en consecuencia. Señor Pedro Arias, ¿le habla Trump solo a sus votantes? Le habla el señor Trump al mundo entero, a todos los votantes de Estados Unidos. Él es el presidente americano, no solamente es el presidente de los que lo apoyaron. Pero hablando del aspecto de la independencia de otros estados o de otras ciudades municipales, primeramente el estado de California tiene muy poco interés moralmente en ayudar a su pueblo. Mira, ¿sabes qué es lo que está pasando en California? Cuando dice pueblo, ¿se refiere a los californianos o al resto del país? Al gobierno de California. El gobierno de California ha hecho sufrir los campesinos y los que trabajan en fincas en el Valle San Joaquín, porque han quitado el agua de muchos de los ríos y acueductos para proteger un pescadito que se llama the Delta Smelt, que es un pescadito de 3 pulgadas. Eso ha causado mucho sufrimiento, especialmente en la población hispana, más que nada, porque este programa está Pero a ver si lo entiendo bien, porque no entiendo muy bien. O sea, el agua ¿usted retiran el agua para proteger al pescado? Sí, porque ¿Pero dónde ponen el agua? Entonces, el pescado necesita el agua. El pescado está en los ríos. O sea, han cortado el agua, han negado el agua que se usa para el acceso de agua potable o para agricultura para proteger proteger el Delta Smelt. O sea, ese es el cambio moral que muchos demócratas tienen. Ellos apoyan mucho a la naturaleza y no apoyan mucho a la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad necesita la naturaleza. Por favor, dices esto realmente... Así es, o sea, porque... Mira, Genaro, por favor, lo que me está diciendo, estamos hablando de la sexta economía de Estados Unidos. El estado de California es totalmente demócrata por una razón, porque funciona. El estado de California es el Valle Central es muy republicano. Es el líder mundial en cuestiones de combatir la contaminación. Y esto es un punto que no estamos tratando ahora mismo aquí, que es fundamental. Nosotros los hispanos en Estados Unidos sufrimos desproporcionadamente las consecuencias de la contaminación de los combustibles fósiles. Nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, en primer lugar, por nuestra actividad profesional, debido a que la inmensa mayoría de los hispanos trabajan en la manufactura, en la construcción, en la jardinería y en la agricultura. Estamos constantemente en contacto con el medio ambiente, con la intemperie. Nosotros sufrimos de primera mano las consecuencias, no solamente de la contaminación nociva de este tipo, sino además del cambio climático que esta contaminación está generando. Fíjate que entre nosotros los hispanos, entre nuestros niños, el asma es ya una epidemia. Nosotros tenemos niveles altísimos de asma, enfisema, enfermedades coronarias, enfermedades pulmonares, muerte prematura, precisamente por esta exposición tan grave que tenemos a esta contaminación. Y le están negando el agua a los campesinos del Valle de San Joaquín para proteger Según un pescado. la Agencia de Protección Ambiental, en un estudio que realizó hace varios años, las externalidades del carbón, es decir, la contaminación del carbón, nos cuesta a todos en Estados Unidos, a todos los ciudadanos de Estados Unidos, nos cuestan $100.000 millones en gastos de salud, en días laborales perdidos, en días escolares perdidos. Esto es Poder Latino, ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Poder Latino, tiempo para despedirnos, pero antes darles 30 segundos a cada uno para que sobre el tema que nos ocupa hagan su último posicionamiento. Señor Javier Sierra. Pues, lo que tenemos que tener aquí perfectamente en cuenta es que no podemos permitir que un anciano de 71 años casi dictamine
cuál va a ser el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si tú desde un principio niegas la existencia del cambio climático, entonces moralmente quizá te lo puedas permitir. Pero todos sabemos que el cambio climático está ocurriendo, que se está acelerando y que es el ser humano el principal causante de ello. Estamos en una emergencia planetaria y tenemos que tomar cartas en el asunto. Señor Pedro Arias. Siempre ha habido cambio climático, siempre lo va a haber. Hay millones de años de cambio climático, se ha congelado la Tierra, la Tierra se ha calentado más. Eso no tiene que ver con lo que está pasando ahora. El cambio climático va a pasar sin destrozar la industria humana de este país y la industria humana del mundo. Tenemos que invertir en tecnologías para tratar de arreglar el problema y no ponerle estos cargos a los estadounidenses y a la población humana. Argumentos a favor y en contra de esa decisión de Donald Trump de salirse del Acuerdo de París y del cambio climático. ¿Cuán importante, cuánto pesa el comportamiento del hombre sobre ese cambio? Aquí les dejamos los argumentos de nuestros invitados de hoy para el análisis y la reflexión. A ustedes gracias por habernos escogido para estar un poquito más informados. Volvemos la semana que viene con más Poder Latino. Feliz domingo. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.